La verdad oscura de Jeremías, ¿por qué llora solitario antes de la caída de Babilonia? El cielo se oscurecía en Babilonia, como si el propio universo presintiera el apocalipsis que se cernía. Jeremías, en el centro de la bulliciosa plaza, sollozaba con tal intensidad que su pecho parecía a punto de estallar. Sus lágrimas brillaban en la tenue luz, una mezcla de desespero y angustia. ¿Por qué un hombre común lloraba con tanta desesperación justo antes de que un imperio se desmoronara? Los murmullos entre la multitud se deslizaban como un viento helado, chocando con el calor del día. «El fin se acerca», gritaban algunos, mientras otros solo miraban con incredulidad, incapaces de creer que el resto del mundo no veía las señales que él podía. Las aves que normalmente llenaban el cielo comenzaron a desaparecer, como si su instinto les advirtiera del caos inminente. El aroma del pan recién horneado se apagó, y la tierra parecía temblar bajo los pies. Jeremías, con las manos temblorosas, levantó un trozo de arcilla que había moldeado en su infancia, un recuerdo de tiempos más sencillos. «El cielo se va a caer», exclamó con voz entrecortada, y el eco de sus palabras resonó, causando escalofríos en los corazones de quienes escuchaban. Algo en su mirada, perdida y oscura, hablaba de secretos que nadie más conocía. ¿Cómo podía saber lo que vendría? Las viejas historias de los ancianos empezaron a flotar en el aire, advirtiendo sobre más que solo guerras y desgracias había algo más en juego. La gente comenzó a agolparse alrededor de él, atrapados entre el miedo y la esperanza, como sombras danzando ante una fogata que se apaga. Jerónimos observó cómo sus ojos reflejaban su propio terror y dolor. Cada lágrima que brotaba de su alma era un latido de su pueblo, cada suspiro un recordatorio del inminente cataclismo. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada de nuestro contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio se hizo de nuevo, envolviendo la plaza en una niebla ominosa. Jeremías se giró y miró hacia las antiguas murallas que rodeaban a Babilonia, las mismas que habían sido testigos de la gloria y el poder. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar que esas piedras estaban a punto de ver caer a su rey. Se escuchó un crujido, un sonido que venía de más allá de la muralla. Algo estaba acercándose. La gente empezó a retroceder, sus rostros pálidos, escaneando el horizonte con ansiedad. ¿Qué era lo que se acercaba con tanta determinación, desafiando todas las advertencias? Jeremías se sintió arrastrado hacia la verdad, y supo que el final de Babilonia no era solo una cuestión de tiempo. Se estaba acercando algo que cambiaría todo para siempre. El estruendo se intensificó, reverberando en el suelo como los latidos de un corazón moribundo. Jeremías apretó su trozo de arcilla, sintiendo su fragilidad entre los dedos. La multitud retrocedía en un murmullo inquieto, sus rostros reflejando un temor palpable. ¿Qué podía hacer un hombre ante esta dimensión de terror que ya se cernía sobre ellos? Deslumbrados y aterrorizados, los habitantes de Babilonia observaban cómo la sombra se alzaba en el horizonte, cada vez más tangible y amenazante. Un viento gélido sopló de repente desde el este, arremolinando polvo y escombros, como un presagio. La respiración de la gente se volvió frenética, y en medio de la confusión, el grito de una mujer quebró la tensión. «¡Miren! Allí está». Señaló hacia lo que parecía un ejército marchando con decididos pasos sobre la tierra, llevando consigo el eco de antiguos ritos de guerra. «No. No puede ser», murmuró uno de los ancianos, con voz temblorosa, mientras sus ojos se abrían en un temor ancestral. Todos sabían lo que esto significaba. La caída de Babilonia implicaba la pérdida de sus dioses, su hogar, su identidad. Cada instante se volvía más pesado, el aire se tornaba denso como una niebla que invita al pánico. Jeremías, en el centro de la plaza, sintió que su corazón se sacudía dentro de su pecho. «No podemos dejar que esto ocurra», gritó, su voz resonando con una nueva urgencia. Su mirada atravesó la multitud, buscando rostros conocidos entre la sombra del caos.
Pero sus ojos se encontraron solo con desolación y miedo. Las imágenes de los momentos felices de su infancia llenaron su mente, sus amigos riendo y jugando alrededor de la plaza. Pero ahora estaba ahí, atrapado entre la realidad y una profecía devastadora. ¿Dónde había quedado la inocencia de un niño? Resistamos, añadió, su voz ahora un eco de desesperación y esperanza. Algunos comenzaron a moverse, guiados por sus palabras, mientras otros se quedaban paralizados. ¿Y si es verdad? ¿Qué se supone que debemos hacer?, empezó a murmurar un joven, con los ojos abiertos como platos. De repente, un rugido retumbó en el aire. Una sombra oscura se dibujaba en las murallas, una figura imponente que parecía surgir de las profundidades mismas de los miedos de Babilonia. Era un hombre de gran estatura, con un hacha en su mano, su mirada feroz destilaba venganza. «Hierros en llamas, el tiempo de los cobardes ha terminado», clamó con una voz que podía romper el silencio. El pueblo se vio dividido, algunos, ahora galvanizados, se unieron a Jeremías, mientras otros se adentraban en el pánico, corriendo hacia la oscuridad. La plaza era un mar de caos, el miedo sagrado estaba cambiando, transformándose en rabia. Jeremías sintió una chispa de esperanza, pero también comprendió que podría ser demasiado tarde. «No es solo un ataque, es el fin de nuestra historia», gritó de nuevo en medio del tumulto, mientras la figura oscura se aproximaba, cada paso resonando como el tambor de una guerra olvidada por los dioses. La decisión estaba clara, pero así de compleja. ¿Deberían luchar o huir? En su corazón, Jeremías sabía que el destino de Babilonia pendía de un hilo. Y en la profunda oscuridad de su visión, sintió que algo aún más grande se manifestaba tras la sombra, un secreto que guardaba consigo, oculto, aplastando el aliento en su pecho. ¿Sería la caída de Babilonia el principio de algo nuevo o el final de todo lo que conocían? El rugido del hombre se fundía con el grito de la multitud, y Jeremías se dio cuenta de que cada decisión que tomaran podría ser la última. El tiempo se agotaba y el eco del destino resonaba en sus venas. Justo cuando la figura oscura estaba a punto de entrar en la plaza, un grito resonó en la distancia. ¿De qué se trataba? La verdad comenzaba a desvelarse, y Jeremías sintió que el peso de su propio destino se cernía amenazador sobre él. ¿Fin o resurgimiento? La respuesta aguardaba en un futuro incierto. Jeremías apenas tuvo tiempo para reflexionar. El grito, desgarrador como un lamento, se expandió y envolvió la plaza, arrastrando consigo el murmullo y la confusión. Las miradas se centraron en ese sonido, como si de su eco dependiera la salvación. El hombre de la hacha, cuyo paso había oscurecido el cielo, se detuvo un instante, sus ojos fieros escudriñando el horizonte. «No huyan», resonó su voz, profunda como el trueno. «Mientras queden vidas que defender, debemos pelear. Babilonia no caerá sin lucha». Las palabras impulsaron a Jeremías, era como si un rayo lo atravesara. Sentía que algo dentro de él despertaba, un instinto primario de supervivencia. Rodeado por la multitud que comenzaba a congregarse, se preguntaba si había algo más que podían hacer, si había algún recurso capaz de cambiar el rumbo de su historia. De repente, el miedo se tornó en determinación, comenzó a separar su voz del torrente aterrador que lo rodeaba. «Juntos podemos resistir», gritó, tomando un paso adelante, sintiendo que su propio latido le daba el coraje que le faltaba. «Si nos unimos, somos más que sus espadas, más que su furia. No son solo soldados, son sombras de un pasado que no queremos repetir». La mirada de algunos en la multitud se encendió, creando una chispa. Los murmuros empezaron a girar en torno a su figura, acoplándose a la fuerza que emanaba. Entre ellos, la mujer que había señalado el peligro se acercó, sus ojos llenos de lágrimas, pero su voz firme. «¿Qué podemos hacer? Estoy dispuesta a luchar, pero necesitamos un plan». Jeremías sintió que el destino pesaba sobre sus hombros, más grave que un hacha suspendida. «Debemos unirnos, buscar refugio, agruparnos, y tal vez encontrar al antiguo sabio. Él conoce los secretos de nuestra tierra, los poderes ocultos. Si alguien puede traernos esperanza es él». Mientras su voz resonaba, la figura oscura volvió a moverse, acercándose rápidamente. La tensión se intensificó, el aire cortante presagiaba una tormenta. La multitud retrocedió, el pánico adentrándose de nuevo en sus corazones mientras se preguntaban si habría tiempo para más. De repente, un estruendo atronador sacudió la tierra, y en un giro inesperado, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Jeremías miró hacia el horizonte para ver lo que nadie más podía,
una imagen borrosa alzada en las nubes, un dragón que serpenteaba entre el caos. Las escamas relucían con intensidad, reflejando la luz del sol que luchaba por abrirse paso a través del polvo. Era un símbolo de desesperación y de terrores más antiguos que la misma Babilonia. El hombre de la hacha, ahora visible en su peligro, se tornó aún más feroz. «El tiempo se agota», gritó, sacudiendo su arma. «¿Cuál será su elección? ¿Luchar con credulidad o sucumbir al olvido?» La multitud estaba al borde de la locura, la lucha entre permanecer y huir se cernía en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Jeremías sintió que el mundo giraba a su alrededor, perdida la esperanza de hallar la redención en la mirada del sabio, comprendió el peso de su responsabilidad. Pero en el fondo de su ser, un recuerdo oculto comenzó a despertar. Un secreto que había tenido consigo desde la infancia, una promesa de salvación dibujada entre las sombras que siempre había temido mientras sus pensamientos se mezclaban, un nuevo grito resonó a sus espaldas, y con él, la certeza de que el verdadero horror aún estaba por llegar. ¿Qué revelaciones aguardaban a Jeremías? ¿Acaso el antiguo sabio contenía más de lo que parecía? La caída de Babilonia no solo traía consigo la destrucción, habría algo más que se transformaría en el corazón del caos. La tierra seguía temblando, y el sonido del dragón resonaba como una sinfonía de desolación. Jeremías tensó los músculos, su corazón martillándole en el pecho. El miedo había hecho un nido dentro de él, pero era hora de actuar. Con un grito que rasgaba el aire, visionó una oportunidad, un camino por el que no había pensado. «Formen filas», ordenó con voz firme. «Defenderemos nuestro hogar. No debemos dejar que el terror nos consuma». La gente lo miraba, los rostros llenos de duda, pero el fuego que ardía en sus ojos empezaba a contagiarse. Algunos se unieron, alzando brazos en señal de fuerza, otros susurraron palabras de ánimo, la incertidumbre mezclándose con un renovado sentido de comunidad. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda. El grito que había escuchado antes no parecía remitir. Una sombra aún más oscura se cernía sobre ellos. La figura del hombre de la hacha había desaparecido en la confusión, pero su eco continuaba resonando. Las palabras, cargadas de desafío y desafío, tomaban una nueva forma en su mente. Justo cuando la multitud empezaba a mostrar signos de unidad, un nuevo grito surgió desde la dirección opuesta. Jeremías giró la cabeza, y con horror vio que una familia estaba siendo acorralada por un grupo de guerreros en armaduras desgastadas. Con movimientos brutales, los hombres empujaban al padre, un agricultor de rostro conocido, empujándolo contra el suelo mientras la madre gritaba, intentando proteger a sus hijos. «No. Deténganse». Su corazón se rompía al ver cómo la desesperación arrastraba a aquellos que deberían ser sus aliados. Sin pensarlo, corrió hacia ellos, sacando fuerzas de flaqueza en el proceso. Podía escuchar el murmullo de la multitud a sus espaldas, un dolorido clamor que se alzaba como un roble lastimado, pero él solo podía pensar en la familia que estaba a punto de ser despojada de su humanidad. Jeremías se acercó, intentando interceder, levantando una mano para atraer la atención de los guerreros. «Su lucha no es con ellos. Son compatriotas. Babilonia necesita de todos nosotros». Los guerreros se detuvieron por un instante, pero en su mirada veían la falta de miedo. «¿Quién eres tú para hablar de unidad?». El que parecía ser su líder se acercó, ojos ardientes de locura y desafío. «La unidad es un sueño en este caos. Aquí solo hay vencedores y vencidos». El corazón de Jeremías se llenó de rabia. «No puede ser así. ¿Acaso no ven lo que está sucediendo? Un dragón se cierne sobre nosotros. ¿Están dispuestos a dejar que su odio los destruya?». Aún a riesgo de su vida, enfrentó al guerrero de hacha, una figura amenazante que se acercaba cada vez más. Una chispa de duda cruzó la cara del líder, como si el conflicto interno comenzara a abrumarlo. Pero antes de que pudiera responder, un crujido, más profundo que la tierra temblando, resonó desde el cielo. Jeremías levantó la vista hacia la criatura que aún serpenteaba entre las nubes. Escamas brillantes reflejaban el fuego del sol, pero lo más impactante era la mirada de aquellos ojos majestuosos. Aunque distante, era como si el dragón los observase, como si conociera sus miedos más profundos. En un giro inquietante, Jeremías sintió que su pasado lo llamaba. No solo su historia, sino su propio linaje. Hay algo en su sangre que no está alineado con lo que ve, y antes que pudiera completar el pensamiento, el dragón dejó escapar un rugido, como un eco de su propia desesperanza, haciendo temblar el suelo con su furia.
La multitud quedó inmóvil, paralizada, enfrentando la elección de su propia destrucción o el rayo de esperanza que Jeremías trataba de incitar. El caos que estaba por desatarse era inminente, y Jeremías comprendió que su secreto no solo era clave para él, sino para todos. Los murmullos en la plaza comenzaron a extinguirse y un nuevo curso de acción se presentaba ante ellos. La verdad oculta de nuestra historia puede ser nuestra salvación, exclamó, sintiendo el eco resonar como un canto antiguo. ¿Pero sabría la multitud entender? ¿Sabrían enfrentar su propio terror? La respuesta parecía bloquearse entre las llamas de la incertidumbre y así, mientras el murmullo de la multitud se transformaba en un inquieto silencio, la pregunta más inquietante de todas surgió en su mente: ¿qué revelará el dragón, y qué secretos ocultos del pasado podría desatar para cambiar el destino de Babilonia y la vida de todos? Los ojos de Jeremías ardían al mirarse en medio del caos. Las palabras que había pronunciado, intentos de encender la chispa de la esperanza, parecieron perderse en el aire pesado de la plaza. El rugido del dragón aún resonaba, vibrando en su pecho, y el miedo se manifestaba claramente entre aquellos a su alrededor. El destino de Babilonia pendía de un hilo, y la única certeza era que ya no podían permanecer estáticos. «Escúchenme», volvió a gritar, su voz quebrándose entre el temor y la necesidad. «No podemos permitir que el odio nos consuma. Está en juego no solo nuestro futuro, sino el legado de nuestros antepasados. Debemos unirnos». Los guerreros dudaban, la confusión surgiendo entre ellos. El olfato de Jeremías captó su incertidumbre. Parecía que el líder, con su hacha aún en alto, estaba en un tira y afloja entre la rabia y la razón. Pero detrás de ellos, una ola de miedo avanzaba, un ejército de sombras formado por los gritos de la gente que clamaban por protección. De repente, el dragón descendió, sus alas bloqueando la luz del sol como una cortina de desesperación. Las escamas brillaban, reflejando una gama de colores que parecía hipnótica, y el aire a su alrededor se volvió electrizante. Jeremías sintió un impulso, como si algo ancestral respirara dentro de él, deseando salir a la superficie. Los guerreros retrocedieron, incluso el líder titubeó. «¿Qué es esa cosa?», preguntó uno de sus hombres, asustado mientras señalaba al dragón, cuya mirada parecía buscar una respuesta que estaba oculta en la sangre y la historia de Jeremías. Fue entonces que recordó la leyenda, las palabras susurradas a través de generaciones. «Los dragones son guardianes», comenzó a murmurar. «Los dragones son dioses de nuestro pasado», interrumpió la madre de la familia que había visto caer, su voz llena de calidez y poder. «Así es. Hay historias de antiguos pactos entre nuestra gente y los dragones. La verdad que escondemos nos da fuerza». Jeremías sintió un estallido de energía recorrerlo. «Sí. La historia que tememos enfrentar es la única que podemos usar como escudo», gritó él, sintiéndose revitalizado por el reconocimiento del pasado. Las miradas de la multitud empezaron a encontrar su camino de regreso a él, ojos llenos de decisión y coraje, pero de pronto, en plena tensión, se escuchó un estallido que contenía la advertencia de una tormenta. Las sombras que antes parecían simples guerreros se tornaron en criaturas inhumanas, demonios de la avaricia y la desesperación, comenzando a materializarse entre los guerreros. Sospechas y rencores ancestrales estaban alimentando algo que desafiaría toda lógica. El líder de los guerreros, ahora con miedo reflejado en su rostro endurecido, miró a Jeremías y a los demás. «¿Vas a proponernos que nos unamos con nuestros enemigos?», cuestionó, su voz fría como el acero mientras la criatura de sombra avanzaba amenazante. «No son nuestros enemigos. Son la manifestación de nuestros propios miedos. Solo enfrentando el pasado podremos encontrar la fuerza para luchar», gritó Jeremías, viendo cómo su pueblo comenzaba a dudar, algunos incluso retrocedían, consumidos por el pánico. Con el dragón aún orbitando en el cielo, Jeremías sabía que el tiempo se agotaba. Algo oscuro se cernía de manera inminente, y el eco de la historia de su linaje pulsaba en su corazón. Ahora, tenía que ser el puente entre un futuro de unión o un final lleno de desolación. «El dragón nos ha elegido. Estamos dispuestos a dejar que nos separe nuestro pasado, cuando podría unirnos», lanzó su voz con razón. La multitud temblaba, la decisión estaba a punto de desatarse entre ellos, pero justo en ese instante, un destello de luz ardió desde la mirada del dragón. Una chispa de esperanza que prometía más que respuestas. ¿Qué revelación traería consigo, y a qué precio? Jeremías sintió la presión del tiempo y del destino en sus hombros, mientras el rugido del dragón resonaba una vez más, como un chamariz hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de
¿Enfrentarse a su propio linaje? ¿O el mismo pasado se convertiría en la sombra que los aplastaría a todos? La tensión era palpable, como si el aire mismo temiera la respuesta. La luz que emanaba de los ojos del dragón se intensificó, llenando la plaza con un resplandor que se sentía como un abrazo cálido, pero a la vez amenazante. Jeremías, alzando la vista, vislumbró formas en su interior, visiones de un pasado enterrado bajo capas de olvido y dolor. Su corazón latía desbocado al recordar que la verdad podía ser tan brutal como liberadora. «Detente», bramó de repente el líder de los guerreros, su hacha paralizada en el aire. «No te atrevas a dejarte llevar por sus ilusiones. Nada de esto es real». Su voz tembló, pero el peso de años de rencores en su mirada era inequívoco. Los murmullos de la multitud comenzaron a alzarse, unos querían creer, otros temían el poder de lo desconocido. La criatura de sombra se detuvo, sus contornos retorciéndose. Una risa oscura resonó en el aire, burlándose de la ansiedad de los presentes. ¿Qué puede hacer un puñado de personas atrapadas en sus propios miedos? ¿Cómo van a enfrentar al pasado, cuando no son más que eco de lo que una vez fueron? Las palabras golpearon a Jeremías como un mazo. «Cállate», gritó él, sintiendo que el impulso de su valentía comenzaba a tambalear. «No somos solo ecos. Somos la suma de nuestras historias, el legado de nuestros ancestros que persiste en cada uno de nosotros. No les debemos temer a estos espectros». Se dio cuenta de que los guerreros comenzaron a mirarse entre ellos, ansiosos, y aunque el miedo les nublaba la mente, había un destello de esperanza. En ese momento, la madre de la familia que había caído levantó su voz, cantando un antiguo himno que hablaba de unión y resiliencia. Las palabras tenían un poder casi palpable, un fuego ardía en el pecho de cada persona que escuchaba. Jeremías se dejó llevar por la melodía, sintiendo como cada nota alzaba un muro contra las sombras que intentaban consumirlos. La luz del dragón se volvió más cálida, como el sol tras la tormenta. «No estamos solos», gritó, mientras se unía al canto, su voz resonando en la plaza. Las criaturas de sombra retrocedieron tambaleándose, como si la música tuviera la capacidad de disolver el miedo que las había traído a la vida. El aire se llenó de una energía pulsante y un sentido de unidad ocupó el lugar del pánico. Todos, guerreros y adultos comunes, comenzaron a unirse en el canto, un clamor de esperanza que se elevaba hasta el cielo, pero no había tiempo que perder. Una grieta abierta en el suelo reveló un oscuro abismo, y de él emergieron ecos de desesperación. La oscuridad se hinchaba, dispuesta a devorar su unión y convertirla en polvo. De repente, una sombra en el fondo del abismo se movió con rapidez, formando un monstruo que parecía ser una amalgama de sus propios miedos. «¡Juntos! Estamos juntos», exigió Jeremías, mientras sentía la adrenalina fluir por sus venas. «No dejemos que el pasado nos atrape». Se dio cuenta de que la conmoción había tocado las fibras del corazón de cada uno, pero, en medio de esta agitación, el dragón soltó un rugido ensordecedor, un sonido que combinaba orgullo y advertencia. Jeremías se giró hacia él, captando un destello en sus ojos. ¿Era eso lo que se esperaba de él? ¿Aceptar su legado, y a su vez, enfrentar a los demonios que intentaban destruirles a todos? Un escalofrío recorrió su espalda. El dragón y la oscuridad parecían estar conectados de alguna manera, como dos fuerzas en un viejo relato. Si el pasado necesita ser enfrentado, murmuró para sí mismo, quizás, la clave está en entenderlo. Sin embargo, antes de que pudiera discutir esta revelación, el monstruo de sombra avanzó, su forma tomando un rostro que era escalofriantemente familiar, uno que Jeremías había amado pero perdido. «Jeremías», gritó la criatura, imitando la voz que tanto había anhelado escuchar. «¿Vas a dejar que ellos te guíen a la perdición?» El corazón de Jeremías se detuvo. La oscuridad lo conocía. ¿Podría realmente enfrentarse a ella, o sucumbiría a su llamativa seducción de desolación? La plaza temblaba con la tensión de lo que estaba por venir, el dilema se cernía sobre él como una tormenta que se avecinaba. Jeremías sabía que su elección no solo definiría su futuro, sino también el destino de Babilonia. ¿Sería capaz de abrazar su dolor, o permitiría que lo consumiera por completo? ¿El dragón realmente los protegería, o estaba condenado a enfrentarse a los demonios de su pasado en soledad? A medida que los ecos de sus miedos resonaban, la verdad crujía en el aire pesado. Había una decisión que debía tomarse, y un camino revelador ante él. La sombra, con rasgos familiares y una voz desgarradora, se acercó más, cada paso resonando como un golpe de tambor que atrapaba a Jeremías en un torbellino de emociones.
¿No me reconoces? Susurró, mientras su forma oscura se definía mejor en el resplandor del dragón. Soy lo que llevas dentro, tus miedos y tus recuerdos perdidos. Deja que te abrace, Jeremías, y nunca más sentirás soledad. Los murmullos de la multitud se apagaron. Cada guerrero, cada madre y padre, cada niño que alguna vez había tenido un motivo para temer, se quedó en silencio, con la mirada fija en la escena que se desarrollaba ante ellos. La tensión era palpable, como un hilo tenso que podría romperse con el más mínimo susurro. El rostro que la sombra había tomado era el del padre de Jeremías, un hombre que había sido su luz en los días oscuros, ahora una imagen torcida por los miedos que lo atrapaban. Tú no eres él, gritó Jeremías, su voz temblando entre la determinación y el dolor. Eres solo un espectro de lo que fui, no puedes capturarme. Pero la criatura continuó acercándose, su sonrisa torcida y sus ojos profundos llenos de lágrimas de desesperación. ¿Por qué no abrazar el dolor, Jeremías? ¿Por qué no permitir que el pasado te consuma? Solo así encontrarás la paz. Como si la tierra misma fuera un cómplice del oscuro juego, el abismo a sus pies se expandió, lanzando ecos de desesperanza que se mezclaban con los cánticos de los que todavía se aferraban a la luz. La grieta comenzaron a absorber el canto, devorando notas como un voraz monstruo. Jeremías apretó los puños y sintió la fuerza del dragón a su lado. No. No les dejaremos ganar. Un potente destello brotó de su interior, y mientras lo hacía, sintió la presencia reconfortante del dragón que parecía estar dándole fuerza. La conexión entre ellos era irrompible, un lazo antiguo que pertenecía a una historia mayor que la que podía recordar. En ese instante, Jeremías tomó una decisión. No le temeré a mi pasado. Lo enfrentaré, con la fuerza de todos ustedes, mi familia, mi pueblo, y ese espíritu que nunca se ha apagado. Las palabras salieron de su boca como un torrente, y a medida que se unía a la música otra vez, notó que los guerreros comenzaron a replicar su determinación, sus voces entrelazándose en poderosos ecos de lucha. La sombra, furiosa, dio un paso atrás, como si el canto lo quemara. No. Esto no es el final. Todavía hay más dolor. La criatura se retorció y se transformó en múltiples figuras que mostraban las versiones más oscuras de sí mismos, acechantes y furiosas, reflejando ansiedades colectivas que habían atormentado a Babilonia durante años. La plaza vibraba mientras la lucha dentro de Jeremías se intensificaba. Era un encuentro no solo entre él y la oscuridad, sino de toda su gente contra el peso de sus miedos. El dragón, cada vez más brillante, comenzó a resonar con el canto, elevando el espíritu de la multitud. ¡Juntos! Siempre juntos, gritó Jeremías, y la plaza comenzó a responder, retumbando con la fuerza de sus almas unidas. Sudor corría por su frente y su pecho ardía con el entusiasmo del momento, pero las versiones sombrías de ellos mismos no estaban dispuestas a rendirse. La sombra siempre encuentra su camino, gritaron en coro, su eco amplificado resonando en los corazones de los guerreros. Con cada palabra, Jeremías sabía que esto iba más allá de su batalla personal. Era un llamado a recordar, a dejar ir y buscar la redención. Las sombras comenzaron a retroceder ante la luz creciente, pero de repente, una de ellas se abalanzó hacia él, afilando garras hacia su corazón. Recuerda lo que has perdido, Jeremías. Nunca podrás escapar de ti mismo. Las palabras lo golpearon, como un golpe bajo a su confianza. El amanecer de la verdad se cernía sobre él, pero debía enfrentarla solo y con el peso del legado de su comunidad a cuestas. La moral del pueblo y su salvación dependían de esto. Con los ojos ardiendo de determinación y temor, Jeremías sintió que su destino se entrelazaba. De nuevo con el dragón. Atrévete a tocar mi corazón. Gritó a la sombra, mientras la plaza se sumía en un tenso silencio. Las sombras se amontonaron, imponentes y amenazantes, preparándose para una confrontación que podía hacer temblar los cimientos de Babilonia. ¿Sería capaz de salvarse a sí mismo, y con ello a su pueblo, o caería en el abismo de su desesperación? Era el momento decisivo. La luz y la oscuridad estaban a punto de chocar, y el destino de toda Babilonia estaba suspendido en la balanza. A medida que Jeremías enfrentaba a la sombra acurrucada en su pecho, el aire se volvió denso, pesado como el destino que le aguardaba. Las figuras oscuras comenzaron a danzar alrededor de él, cada una representando un dolor diferente, un recuerdo desgarrador. Algunas llevaban el rostro de amigos perdidos, otras el de su madre, cuyo abrazo tanto había anhelado. No puedo perderte otra vez, murmuró,
Sintiendo una punzada en su corazón, la primera sombra, una versión distorsionada de su infancia, se le acercó con manos temblorosas. «Recuerda cuando te abandonaron, Jeremías. Ese día, una parte de ti se fue para nunca regresar». Desesperación lo envolvía mientras las palabras atravesaban su ser como cuchillos. Pero, con cada estocada emocional, el dragón a su lado emitía un brillo cálido, recordándole que la fortaleza venía de la conexión con sus seres queridos, incluso aquellos que ahora eran solo recuerdos. «Basta», gritó, y en ese grito resonó la voz de todos los que luchaban a su lado. En la plaza, los guerreros comenzaron a alzar sus espadas y a batir los escudos, creando un ritmo poderoso. La música cobraba vida, llenando el espacio de luz y energía. Era un recordatorio de que no estaba solo, su comunidad se levantaba con él, dispuestos a luchar no solo por ellos, sino por el futuro de Babilonia. Las sombras se reían, una risa fría y cruel, abrazando a Jeremías en un abrazo que parecía sólido como el acero. «Tus amigos nunca volverán. La soledad es tu única compañía», susurraron al unísono. Cada palabra era un recordatorio de las pérdidas acumuladas, de las cimas que había trepado con la esperanza de alcanzar, solo para verlas desvanecerse. «No son más que ecos de lo que fui», exclamó Jeremías, su voz poderosa resonando en la plaza. «Soy más que mis errores y mis tristezas. Soy el guardián de Babilonia, y la oscuridad no me apartará de mi camino». Su pecho ardía con la furia de la verdad. La luz del dragón comenzaba a envolverlo, y cada guerrero a su alrededor sentía el aumento de un poder compartido, un vínculo que resonaba como un tambor de guerra. El brutal avance de las sombras se detuvo momentáneamente, confundidas por el ímpetu de la música y el espíritu indomable de la multitud. Una de ellas se quedó por detrás, observando, como la inquietud de un gato antes de saltar. «Eso es, bien. Pero cada luz tiene un precio, Jeremías. ¿Estás dispuesto a pagar?» Una presión se instaló en el aire, una amenaza latente en cada palabra que resonaba en los corazones de los presentes. La negación se apoderó de él, pero la sombra tenía razón. Cada elección que hacía traía consigo un sacrificio, una carga que debía llevar. Las miradas de los guerreros se cruzaron, reconociendo la urgencia del momento. «Estoy dispuesto a darlo todo por esta ciudad, por cada uno de ustedes», respondió con fuerza, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla, recogiendo los ecos del dolor compartido. «La luz siempre ha existido en los momentos más oscuros, y yo soy la llama que nunca se apaga». De repente, el dragón rugió, y el volcán de luces comenzó a intensificarse, convirtiéndose en un espectáculo de colores que iluminaron incluso los rincones más oscuros de la plaza. Las sombras comenzaron a tambalearse, llenas de incertidumbre, como si la fe del pueblo pudiera desintegrarlas. Consolidado en su determinación, Jeremías dio un paso hacia la sombra más inmensa que se alzaba ante él. «Hoy, yo elijo luchar. Hoy, elijo recordar, pero también avanzar. La oscuridad nunca vencerá». Las palabras resonaron en cada rincón, como un eco liberador. Las sombras comenzaron a desconectarse, fragmentándose en un espectro que provocó un tamborileo de sorpresa entre los guerreros. Pero antes de que la victoria pudiera ser saboreada, el aire se cortó con un silencio inquietante, y ahí estaba, el rostro de la sombra principal, una imagen distorsionada de lo que había sido su vida. Las palabras no se escucharon. Un movimiento rápido, y la sombra se lanzó en un último intento de asalto, sus garras afiladas buscando el corazón de Jeremías. La multitud contuvo la respiración, el tiempo parecía detenerse. ¿Sería este el momento en que todo se desmoronaría, o lograría Jeremías desviar aquel ataque mortal? La vida de Babilonia pendía de un simple instante. Obed, la sombra de su pasado, ¿tenía un último recurso en su puño que no había revelado? El tiempo se detuvo en un respiro colectivo, el tipo que roba el aliento y lo deja pegado en la garganta. Jeremías, con los ojos fijos en la sombra que se abalanzaba hacia él, sintió que una oleada de memorias lo arrastraba como un torrente. ¿Qué fue lo que lo llevó hasta aquí? ¿Por qué cada sombra, cada rasguño del pasado, parecía cobrar vida justo en este momento? El instinto, más primordial que el miedo, lo empujó hacia adelante. «No», gritó, alzando su espada en una defensa esta vez no solo física, sino emocional. La hoja brilló, reflejando la luz del dragón que lo acompañaba, y en ese destello, findió alrededor de él una burbuja de esperanza que comenzó a empujar el oscuro desenfreno. Las garras de la sombra se encontraron con el acero de su espada, generando un estruendo que reverberó a través de la plaza. El mundo pareció tambalearse,
en ese instante, la oscuridad se suspendía ante el coraje de un hombre decidido a enfrentar su destino. Pero la sombra, ágil y astuta, cambió de dirección, buscando el punto más débil, apelando no solo a su fuerza, sino también a su vulnerabilidad. «Eres un cobarde», resonó la voz distorsionada. «Cada paso que das hacia adelante se trae consigo el peso de tus fracasos. Nunca serás el guardián que anhelas ser. La ciudad caerá y será tu culpa». Jeremías sintió como esas palabras, como dagas, se enterraban en su mente. Las miradas de los guerreros comenzaron a tambalearse, la convicción se tambaleó en sus rostros. Recordaron sus propios fracasos, aquellas riendas de culpabilidad que los encadenaban. Dudas florecieron como flores venenosas en sus corazones, pero dentro de él, una chispa comenzó a encenderse. «No», volvió a gritar, alzando la voz por encima de sus propios miedos. «No soy mis fracasos. No soy solo el pasado. Soy el presente y el futuro que luchará por todos». La fuerza de sus palabras dio vida a un nuevo resplandor en su espada, como un fuego que se agiganta ante la tormenta, se lanzó hacia la sombra, impulsado por la convicción que resonaba en el alma de sus guerreros. El rostro de Beth, aún distorsionado, se dibujó en su mente. No era solo una sombra de su pasado, era un reflejo de sus miedos más profundos, la encarnación de sus dudas. «La verdad oculta no me vencerá», murmuró con determinación, con un movimiento abrupto. Jeremías giró y contraatacó. Notó cómo las sombras circundantes se agitaron, como si la pura energía de su convicción comenzara a debilitar su desconcertante fuerza. La luz del dragón, reflejando las esperanzas de la gente que aún ansía el alivio, se mecía como una cortina brillante en medio de la oscuridad y entonces ocurrió. La sombra, en un último esfuerzo por atacarlo, dejó su guardia expuesta. Fue el momento que Jeremías había estado esperando, y en un movimiento decidido y certero, atravesó la figura oscura, sintiendo como su energía se desvanecía en el aire, llevándose consigo las risas crueles que atormentaban su mente y el alma de la plaza. Pero, justo cuando la sombra comenzaba a desmoronarse, una risa ensordecedora se alzó en el aire. Una presencia oscura se manifestaba detrás de la figura tambaleante, su figura más grande y amenazante que nunca. «Oh, no es tan fácil, Jeremías», resonó una voz profunda y gutural. «Esta batalla tiene un eco más profundo, raíces que se agarran a la esencia misma de Babilonia». El dragón rugió con fuerza, y el aire vibró con una energía entremezclada de esperanza y terror. ¿Podría realmente Jeremías enfrentarse a esta nueva oscuridad? El sudor corría por su frente mientras se preparaba para lo inevitable. Y en ese momento, la pregunta latente quedó suspendida en el ambiente: ¿estaría listo para descubrir la verdad más oscura que atesora Babilonia? Jeremías tomó una respiración profunda, su corazón pulsando en su pecho como un tambor de guerra. La gran sombra que se alzaba frente a él era un reflejo de la desesperación que había acosado a Babilonia durante generaciones. Sin embargo, dentro de él había una chispa de esperanza que comenzó a arder con una intensidad renovada. Con cada mirada de certeza que intercambiaba con sus compañeros, sentía que el peso del futuro de su pueblo ya no recaía solo sobre sus hombros. «Esta vez lo haré diferente», gritó, su voz resonando como un eco en esa plaza atestada de almas vibrantes, resonando en el corazón de cada guerrero, cada madre, cada niño. «Hoy luchamos juntos. Esa oscuridad no nos conocerá, porque somos más fuertes cuando estamos unidos». La sombra, ahora una figura grotesca que parecía absorber toda la luz a su alrededor, dio un paso adelante, como si su mismo ser alimentara la desolación. «¿Acaso crees que esto puede acabar así? Tus palabras son solo ruido en la tormenta, Jeremías. Nunca lograrás vencerme». Pero en su interior, Jeremías sentía que la conexión con sus antepasados y la promesa de un futuro mejor lo infundían de fuerza. «Cada palabra, cada lágrima que hemos derramado, cada sacrificio que hemos hecho nos ha traído hasta aquí. Somos la historia que no se olvida. No nos rendiremos». En ese momento, la luz del dragón se intensificó, un fuego sagrado que iluminó la plaza, empujando a la sombra hacia atrás. El dragón, en su majestuosidad, descendió junto a Jeremías. Su mirada ardía con una intensidad que resonaba en el pecho de cada presente. La multitud, alzando sus voces, comenzó a cantar el himno de la unión, un canto que enlazaba sus corazones y sus esperanzas en una vibrante melodía. Las criaturas oscuras titubearon, incapaces de enfrentar el poder de una comunidad unida. «Espera», gritó la sombra principal, su voz temblando incomparablemente.
Hay secretos más oscuros que no comprendes. Los secretos son lo que nos hará libres, interrumpió Jeremías, avanzando con determinación. El miedo y la culpa han sido parte de nuestra historia, pero no son el final. Esta batalla no es solo con las sombras, sino con nuestras propias verdades. Así, en aquel crucial instante, Jeremías sintió que debía despojarse del peso que había llevado por tanto tiempo. Sus recuerdos, aquellos que lo habían atormentado en silencio, no lo definían. Su voz resonó al decir, «Nunca más. Con cada palabra, me acerco a mi verdad. Soy el guardián de Babilonia. Y no me detendré». Las sombras comenzaron a disolverse, como cenizas llevadas por el viento. Con cada grito de unidad que resonaba tras él, Jeremías se sintió más fuerte. La luz del dragón envolvió su ser, empujándolo hacia adelante, mientras él se levantaba ante la oscuridad, listo para enfrentar su destino. La sombra principal gritó, convenciéndose de que su poder era imparable. Pero Jeremías, con toda la pasión acumulada, alzó su espada hacia el cielo, y la corriente de luz respondió al llamado. Hoy, Babilonia no caerá. Nos levantaremos y juntos resurgiremos. Con un golpe decisivo, juntó su fuerza con la luz del dragón. La claridad de la esperanza brilló intensamente, envolviendo su ser y el de sus compañeros. La sombra, al sentir la fuerza colectiva de la comunidad, se retorció y comenzó a desvanecerse. Gritos de triunfo se elevaron como un rugido. El legado es nuestro, clamó Jeremías, mientras la oscuridad se disipaba. Hemos enfrentado a nuestros demonios y estamos aquí, juntos. Finalmente, la plaza se sumió en una calma inusitada. La luz del dragón se convirtió en un suave resplandor que exaltaba la serenidad. Las sombras ya no tenían poder sobre ellos. Jeremías se volvió hacia su pueblo, sus rostros iluminados con una nueva fe. Hoy, hemos hecho historia. No olvidemos jamás lo que hemos superado. La caída de Babilonia fue solo el comienzo de un nuevo amanecer. Las lágrimas de alegría comenzaron a fluir, abrazando a aquellos que habían compartido tanto. Jeremías, aunque cansado, sonriente, sintió que su corazón latía en sintonía con cada uno de ellos. La historia de Babilonia no terminaría en el olvido, se transformaría, florecería. Mirando al dragón, comprendió que la verdad era más poderosa que cualquier oscuridad. Con sus amigos a su lado, enfrentaron su pasado y construyeron un futuro. Las cicatrices contarían su historia, pero también serían un recordatorio del amor, la resistencia y la luz que siempre había habitado en Babilonia. El sol brilló por encima de ellos, una promesa de renovación y esperanza. Y al alzar la vista al horizonte, Jeremías supo que aunque los desafíos nunca cesarían, juntos podrían superar cualquier tempestad. La victoria era de ellos, un triunfo de la comunidad, del amor y de la verdad que debía ser contada. Ahora es tu turno de unirte a esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para seguir explorando relatos increíbles. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. ¿Qué te ha parecido el final? Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesiten experimentar este emotivo desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y mantener viva esta comunidad de historias.